Mi hermana se fugó por amor el mismo día en que se suponía que se casaría con Gabriel, el príncipe heredero del círculo de élite de Pekín, y él se dio la vuelta y me puso el anillo en el dedo. Me malcrió hasta convertirme en la esposa rica más envidiada, e incluso su abuela, notoriamente difícil de complacer, me acarició la mano y me elogió. Ahora, esta es la clase de esposa que nuestra familia debería tener. Hasta que 3 años después, cuando mi hermana regresó al país con cáncer, mi madre lloró hasta desmayarse justo delante de mí. Tómalo como si tu madre te lo suplicara. Deja que Luna tenga su último deseo en sus últimos días. Mi hermano arrastró a Gabriel y lo presionó. Ella solo quiere usar un vestido de novia una vez. Si todavía me consideras tu hermano, entonces cumple su último deseo. Mi padre dio una orden directa. Si Luna cierra los ojos sin tener su boda, entonces ya no tendré una hija como tú. Gabriel me tomó en sus brazos delante de todos. Diana es mi única esposa. Pero al cabo de un mes, él se vio obligado a arrodillarse, poner el anillo ancestral en el dedo de mi hermana y realizar toda la ceremonia nupcial. Con los ojos enrojecidos, explicó: celebrar esta boda es solo para que no te enemistes con tu familia. También es una forma de despedirla en su último viaje. Me conmovió el sacrificio que había hecho por mí. Los vi celebrar una boda del siglo y dar una luna de viaje alrededor del mundo. Hasta el día en que necesité la verificación de identidad de mi cónyuge para registrar mi embarazo y la enfermera hojeó mi certificado de matrimonio con sospecha. El número de serie de este no existe y el sello oficial también está mal. Cuando fui al registro civil para verificarlo, los registros mostraban: cónyuge legal de Gabriel, Luna, mi hermana, que supuestamente estaba a punto de morir de una enfermedad. Así que su actuación se había vuelto real. Celebraron la boda y se casaron legalmente. Y el certificado de matrimonio que había tenido durante 3 años era falso todo el tiempo. Estaba completamente desanimada. Cuando Gabriel descubrió que no estaba llorando ni haciendo una escena y en cambio me regañó por necesitar ser sensata, sonreí y saqué el certificado de matrimonio rojo que compartí con su enemigo jurado. Lo siento, ya estoy casada. Esta vez es real. Capítulo 1. Empujé el certificado de matrimonio de vuelta sobre el mostrador. Eso no puede ser posible. ¿Podría haber algún problema con el sistema? Por favor, verifique de nuevo. La voz fría del empleado me sentenció directamente a muerte. Señora, será lo mismo no importa cuántas veces verifiquemos. El sistema muestra que la esposa legal del señor Gabriel es Luna. La fecha de registro fue hace un mes y usted no está casada. Esa bofetada aterrizó en mi cara ardiendo de dolor. Instintivamente protegí mi bajo vientre. Ayer, Gabriel había presionado su rostro ahí y dijo que quería una hija. Hoy me dio un regalo tan grande. Tomé un taxi y fui directamente a la torre de la empresa de Gabriel. En el elevador exclusivo a la residencia privada en el último piso, mis yemas de los dedos se cernieron sobre el escáner. Y entonces, de repente, me di cuenta de un hecho ridículo. Hasta después de 3 años de matrimonio, ni siquiera tenía permiso para entrar a su territorio privado. Señora, la asistente se apresuró tras de mí presa de pánico. Gabriel está en una reunión importante. Pase la tarjeta. Oí que mi propia voz se volvió gélida. Subiré y lo esperaré. Bajo mi presión, la asistente pasó la tarjeta. En el momento en que se abrió la puerta, el aire frío me invadió, cargando una densa nube de perfume. En el instante en que levanté la vista, divisé 2 figuras superpuestas en el cristal esmerilado junto a la ventana, que iba del suelo al techo. Me quedé helada en el umbral. La voz enfermiza de Luna se deslizó en mis oídos. Gabriel, me dejaste quedarme aquí para recuperarme. Si mi hermana pequeña se entera, se cubrió los labios y tosió 2 veces, pero la cola de sus ojos se dirigió provocativamente hacia el umbral. Es la hija menor. Desde pequeña, nunca le ha gustado compartir sus cosas con nadie. Mi hermano y yo podíamos complacerla en todo lo demás, pero cuando se trata de ti, ella hizo un puchero con resentimiento, agarró la corbata de Gabriel y se inclinó hacia él en un gesto íntimo. Realmente no me atrevo a decirle que todos estos años, en realidad has estado esperando que regresara para que pudiéramos registrar nuestro matrimonio. Si se entera de que nosotros, los amantes, finalmente tuvimos nuestro final feliz, ¿crees que podrá soportarlo? ¿Amantes? ¿Un final feliz? Di un paso atrás. Así que eso era. Al otro lado del cristal, la voz de Gabriel estaba llena de una ternura que nunca antes le había escuchado. Basta, ya no la menciones más. ¿Tomaste tu medicina? Su pulgar acarició suavemente la comisura de su labio. Has estado tosiendo durante tanto tiempo. Me duele verte. En silencio retiré el paso que ya había dado hacia adelante. Al darme la vuelta, el asistente salió corriendo tras de mí presa de pánico. Señora, ¿por qué está? Lo ignoré y entré silenciosamente en el elevador. Capítulo 2. Después de llegar a casa, instintivamente caminé al estudio. Encendí la computadora y pensé en redactar un acuerdo de divorcio, pero pensándolo bien, si incluso el certificado de matrimonio era falso, ¿era necesario ese paso?
Con una sonrisa amarga abrí el yacao. Mis dedos rozaron un álbum de fotos de tapa dura que nunca antes había visto. En el momento en que abrí la primera página, mi respiración se detuvo. Luna a 18 años, con un vestido blanco ondeando. Luna a 20 años, con su sonrisa brillante bajo un birrete de graduación. Luna a 25 años, de pie frente al mar, su largo cabello ondeando en el viento. En los rincones de cada fotografía había rastros de caricias repetidas. En el reverso de la última había una sola línea escrita con una letra afilada. Luna, han pasado 3 años. Finalmente regresaste. Mientras lloraba, de repente me reí, a fuerte. Así que durante estos últimos 3 años en rincones de los que no sabía nada, él había estado mirando sus fotografías todo el tiempo. Así que cuando mis padres y mi hermano le rogaron que se casara con Luna, el ligero temblor en él no fue porque sintiera que me habían hecho daño, sino porque estaba emocionado. Así que el día de su boda, cuando acarició el rostro de la novia y sus ojos se pusieron rojos, fue porque su deseo había hecho realidad. Y yo, tonta de mí, había pensado que él era mi salvación. Cerré el álbum y lo volví a poner donde había estado. De repente, mi estómago se revolvió violentamente. Corrí al baño y vomité secamente. Cuando levanté la vista, vi mi propio rostro mortalmente pálido en el espejo. Solo entonces finalmente recordé por qué el día que nos registramos el matrimonio, ese miembro del personal había actuado demasiado cauteloso alrededor de Gabriel, y por qué ese certificado de matrimonio ni siquiera se había impreso frente a nosotros. Si no me amaba, ¿por qué se casó conmigo? El sonido de la cerradura de la puerta girando me despertó sobresaltado. Diana, la chaqueta del traje de Gabriel colgaba sobre su brazo. ¿Por qué no encendiste las luces? Pasé de casualidad por la tienda de gachas del viejo Chen. Vamos, pequeña glotona, tómate unas gachas. El aroma de las gachas llegó hasta mí, pero mis ojos permanecieron fijos en el cuello de su camisa. Esa provocativa marca de labio rojo era tan evidente como la sangre. Cuando tomé las gachas, no pude evitar soltar una carcajada. ¿De qué te ríes?, preguntó Gabriel. De nada, tomé las gachas. Es que de repente siento que formo parte de tu jueguito. Frunció el ceño y estaba a punto de decir algo cuando su teléfono se iluminó de repente. La notificación de la pantalla de bloqueo mostraba claramente esposa, pero esa no era yo. Mi mano tembló y el arroz con dulce caliente se derramó sobre mis pijamas. Gabriel sacó rápidamente unos pañuelos y su teléfono cayó al suelo con un golpe. Bloqueó rápidamente la pantalla. Pensando que no había visto la notificación, terminé deslizando el dedo sobre el arroz, como si nada. Me había dado cuenta. Pasó al siguiente tema. La asistente especial dijo que hoy fuiste al último piso de la torre de la empresa. Bebí la papilla en silencio, removiendo ligeramente el fondo del tazón con la cuchara. Quería oír cómo iba a explicar esto. Entonces tú también deberías haberlo visto. El último piso no es adecuado para alguien que se está recuperando de una enfermedad. Su tono era tranquilo. Luna se muda a la casa pasado mañana. La cuchara golpeó el borde del tazón. De repente me sentí patéticamente ridícula. De hecho, pensé que se sentiría culpable. El dormitorio principal es espacioso. Es adecuado para su recuperación. Bajó la cabeza para ajustarse los gemelos con un tono casual. Puedes mudarte a la habitación de invitados por ahora. Cuando vio que no dije nada, lo tomó como consentimiento tácito. Y también hay una gala benéfica la semana que viene. Algunas piezas de la colección familiar se ajustarán. Te enviaré la lista en un rato. Pero Luna quiere ir y dijo que quiere usar tu vestido cielo estrellado. Dáselo todo. Lo interrumpí y levanté la vista con una sonrisa. El paciente es lo primero. Su expresión se tensó un poco. Luego sonrió aliviado y se inclinó queriendo besarme. Aparté la cabeza y el beso cayó en el aire. Diana soltó un suspiro de tristeza. ¿Sigues molesta? Estoy haciendo esto por ti, ¿no? Levantó una mano y se robó las sienes. ¿Se suponía que me quedara de brazos cruzados y ver cómo te peleabas con tu familia? ¿No deberías apreciar mi sacrificio? ¿Qué sacrificio tan tremendo en efecto? ¿Fue el sacrificio de la oportunidad de registrar su matrimonio con su blanca luna de miel? ¿O el sacrificio de pasar una noche de primavera en el último piso? Escuché mi propia respuesta entumecida. Tienes razón. Esas 3 palabras le complacieron. Sus cejas se relajaron y solo entonces se dirigió al baño con tranquilidad. El sonido del agua corriendo llenó la habitación y su teléfono se iluminó de nuevo. Miré fijamente la pantalla parpadeante y como poseída, extendí la mano. Un mensaje de Luna tras otro apareció. Gabriel, mi último deseo es tener un viaje de luna de miel alrededor del mundo con el chico que amé en la juventud. Mira, yo misma hice este itinerario. Abrí el archivo que me había enviado y lo hojé página por página. Una suite de atardecer en Santorini, una cena a la luz de velas bajo la Torre Eiffel en París, un desayuno para 2 en una góndola en Venecia. Todos eran lugares a los que una vez
vez dijo que me llevaría, pero nunca lo hizo. De repente mis dedos comenzaron a temblar incontrolablemente, así que durante todos estos años solo había sido un sustituto barato, llenando el vacío que dejó la luz de miel blanca que no pudo tener, con las mismas dulces palabras y las mismas promesas. De repente recordé aquella apresurada boda de los nuestros. No hubo fotos de bodas ni luna de miel, solo una comida con la familia en la antigua residencia. Ese día ni siquiera me había preparado un ramo, solo me había jurado una y otra vez que algún día me lo compensaría con una gran ceremonia. Más tarde, esa promesa se mencionaba una y otra vez, solo para ser archivada cada vez porque no tenía tiempo. Y ahora, este hombre tan ocupado podía dejar de lado todo su trabajo y acompañar a su esposa recién casada en cada paso, desde los regalos de compromiso hasta la luna de miel. Así que, después de todo, siempre se podía hacer tiempo. Era solo que yo no era digna de él. Bloqueé el teléfono y lo puse donde había estado, con las yemas de los dedos heladas. Digamos que durante 3 años se lo di todo a un perro. Cuando Gabriel salió envuelto en una toalla de baño, yo estaba guardando los cuencos y los palillos. Diana me rodeó la cintura con los brazos por detrás. La criada puede encargarse de esto. ¿No me enviaste mensaje hoy diciendo que tenías una gran sorpresa para mí? Mordí la comisura de los labios e instintivamente coloqué una mano sobre mi bajo vientre. Te mentí. Capítulo 4. El tono especial de recordatorio en mi teléfono al día siguiente me alertó de que hoy tenía que asistir a una cena familiar. Siempre había tenido cierto respeto por los 2 ancianos de la familia. Por muy absurdo que se hubiera vuelto este matrimonio, no podía permitirme perder mis modales delante de mis mayores. Me puse un poco de maquillaje para cubrir el cansancio de una noche sin dormir. Cuando llegué, las puertas de madera talladas de la antigua residencia estaban entreabiertas. Justo cuando estaba por empujar la puerta y entrar, mi movimiento se congeló en el sitio. Sentada en la casa que debería haber sido mía, estaba Luna. Llevaba un simple kipao blanco, su largo cabello recogido. Bajó la cabeza mientras bebía la sopa que Gabriel le había dado. Luna, esta sopa es buena para el estómago. Bebe más. Mi suegro y mi suegra no mostraron la más mínima señal de ponérsela difícil a ella. Recordé la primera vez que asistí a una cena familiar. Mi suegra me hizo quedarme a un lado y servir a toda la familia mientras comían. Solo después de que todos se hubieran levantado de la mesa, me permitieron sentarme y comer la comida que ya se había enfriado. Y Gabriel solo había dicho con ligereza: las familias grandes tienen muchas reglas, te han hecho una injusticia, así que las reglas solo existían para la gente que no era favorecida. Mis dedos se clavaron en la palma, pero no podía sentir dolor. Giré la cabeza queriendo irme. Diana. Luna de repente levantó la vista y fingió sorpresa al verme. Ven, siéntate. Las miradas de toda la mesa se dirigieron hacia mí como flechas. Gabriel se acercó y me agarró la muñeca. ¿Por qué viniste? ¿No se suponía que debía? Le pregunté riendo. Mamá y papá pensaban que estábamos divorciados. Giré bruscamente la cabeza para mirarlo, así que yo era la única que había estado tratando de actuar con madurez y preservar las apariencias, temerosa de que esta farsa absurda hiriera los sentimientos de los mayores, y ellos, todos ellos, lo habían sabido, y todos lo habían aprobado en silencio. A este punto, había aún menos razones para que me quedara. No me siento bien, quiero volver a descansar. No, su agarre se tensó. Luna pidió que te sentaras con nosotros. Si te vas, definitivamente empezará a pensar de más otra vez. Gabriel, mi voz tembló. Diana, me interrumpió bruscamente, sus ojos fríos, como si estuviera mirando a una extraña irracional. Apareciste de repente hoy, no creas que no sé qué estás tramando. Mis ojos se enrojecieron al instante. En la mesa de comedor, Luna inmediatamente comenzó a toser como si su vida dependiera de ello, como si fuera a dejar de respirar al segundo siguiente. Gabriel soltó mi mano sin la más mínima vacilación y corrió hacia ella, sin siquiera mirar mi figura tambaleante. Luna habló débilmente. Diana, ¿todavía me culpas? Si te vas ahora, significa que te niegas a perdonarme. El rostro de Gabriel se ensombreció. Diana, siéntate. No me moví. Con una sola mirada suya, 2 criadas se avanzaron inmediatamente, una a cada lado. Me sujetaron los hombros y me empujaron fuertemente contra la silla. Sé más racional. La voz de Gabriel era fría. No incomodes a nadie. Dejé que me sujetaran, ya incapaz de sentir dolor. Al ver que no me resistía, el hombre me pellizcó la mano con satisfacción. Luego se volvió a Luna y continuó cuidándola con meticulosa ternura. Y yo, como una extraña, estaba
estaba arrinconada en el asiento del rincón más alejado. Mis cuñadas y mi cuñada menor susurraban y reían suavemente. Algunas personas han ocupado ese lugar durante 3 años y aún no se comparan con alguien que regresa por 3 días. Exacto, mi hermano quería el divorcio hace mucho tiempo, solo lo prolongó tanto por consideración. La hermana Luna es tan maravillosa, gentil y generosa, a diferencia de ciertas personas que siempre llevan esa expresión fría todo el día. Soporté todos esos comentarios fríos y hirientes. Solo después de que terminó el banquete, me levanté y me despedí de mis suegros y suegra. Mi suegra asintió superficialmente. Puede que sea estricta, pero te estaba criando. Según los estándares de la señora de la casa. Pero tú sales a esos lugares de vida nocturna todas las noches. Si Luna no me lo hubieras dicho, nunca habría sabido que estabas tan mal de la cabeza. Toda la sangre de mi cuerpo se congeló en un instante. Así que esta acusación sin fundamento era el regalo de despedida que mi propia hermana me había preparado. Mamá, Gabriel habló de repente con el ceño fruncido. Deja de hablar. Lo miré y me sentí un poco mejor por dentro. Al menos él todavía sabía defenderme. Pero en el segundo siguiente rodeó con un brazo los hombros de Luna. El corazón de Luna es débil. No dejes que oiga este tipo de cosas sucias. Me quedé sin palabras. Así que el hombre que había compartido mi cama durante 3 años ni siquiera pudo soportar decir una sola frase por mí, que yo no era ese tipo de persona. Capítulo 5. El viento nocturno era frío cuando salí de la vieja residencia. En el pasado, cada vez que venía aquí, Gabriel y yo llegábamos juntos. Esta vez había venido sola y me iba sola también. Una notificación apareció de repente en mi teléfono. Secretos de los ricos. Princesa heredera de una familia adinerada. Hermana mayor desposeída toma su lugar. La foto adjunta era del día de su boda, mostrando mi espalda ya que había estado sentada en la mesa de los sirvientes, y la sección de comentarios estaba llena de burlas. Escuché que va a clubes nocturnos todas las noches para ligar con modelos masculinos. Se merece el divorcio. La mesa en la que se sentó la exesposa se agregó en el último minuto. Incluso tenía un juego de cubiertos menos que la mesa principal. La actitud de la familia rica no podría ser más clara. Un matrimonio de 3 años sin un solo hijo. Probablemente Gabriel ni siquiera quería tocarla. Ahora que la verdadera ha vuelto, ciertas personas deberían tener la autoconciencia de desaparecer. Hilarante. La sustituta finalmente fue expulsada. Después de 3 años, todo volvió a su origen. No hay necesidad de decir quién es el verdadero amor, ¿verdad? Apagué la pantalla del teléfono con calma. Recordé cómo hace 3 años, en el momento en que el escándalo de Luna se convirtió en tendencia, Gabriel convocó al Departamento de Relaciones Públicas de la noche a la mañana. Cada noticia negativa desapareció en 3 horas. Y ahora, mientras los falsos rumores sobre mí se expandían por todas partes, a él no le importaba lo más mínimo. Justo cuando llegué a la puerta, mi teléfono empezó a vibrar como loco. Mi madre. Luna quiere hacerse una foto familiar. Aprísate y ve al estudio. Mi padre. No seas tan insensible. No le quedan muchos días. Mi hermano. Si no te atreves a venir, no me culpes por no reconocerte como mi hermana. Solté un suspiro. Luna y yo teníamos el mismo padre, pero madres diferentes. Ella había sido criada por mi madre. Aunque yo era la hija biológica de mi madre, no podía reemplazar el lugar de Luna en su corazón. Luna tenía razón. Desde pequeña, nunca quise compartir mis cosas con los demás, porque nunca entendieron que todo lo que podían conseguir con solo extender la mano, yo tuve que ganármelo a pulso. Cuando mis padres me daban la paga, se olvidaban de mí, la más pequeña. Ni siquiera las empleadas domésticas recordaban que era alérgica al mango. Varias veces, los postres que preparaban casi me matan. Incluso el día de mi boda, mi madre lloró y dijo, si Luna no hubiera sido engañada para irse al extranjero, la novia de hoy debería haber sido ella. Y ahora querían que yo, la mujer a la que le habían robado a su marido, apareciera sonriendo en el retrato familiar y fingiera armonía. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Gabriel. Me envió directamente una ubicación. Ven aquí inmediatamente. Solté una risa fría y apagué el teléfono. Esta vez no tenía intención de complacer a nadie nunca más. Justo cuando estaba a punto de entrar, 2 hombres desconocidos salieron corriendo de repente. Uno me agarró de cada brazo. ¿Qué están haciendo? Forcejé violentamente. Suéltenme. El coche negro aceleró en la noche y me aferré con fuerza a la manija de la puerta. Un secuestro. Venganza. O no fue hasta que el coche se detuvo bruscamente frente al estudio fotográfico que de repente me di cuenta de que Gabriel me había secuestrado. Temblando de pies a cabeza, me empujaron dentro. Luna estaba apoyada en el pecho de Gabriel, vestida con un vestido de novia blanco como la nieve. Diana, está aquí, dijo con una dulce sonrisa. ¿Te pondrás a mi lado? Mi hermano de repente me agarró fuerte, temiendo que armara un escándalo. Ella puede ponerse a mi lado. Tú eres la estrella de hoy. Mientras el fotógrafo ajustaba las posiciones de todos, me apitonaban poco a poco hacia el borde. Cuando finalmente se tomaron las fotos, temblaba mientras intentaba irme. Luna de repente se acercó a mí y me susurró al oído. Diana, eres una tortuga enconchada
sentada en su caparazón. Te robé al marido. ¿Por qué no me pegas? Sabía que me estaba provocando. Cuando estábamos en casa, solía enfurecerme una y otra vez así. Una vez que la golpeaba, podía mostrar su propia fragilidad sin huesos, pero esta vez no me moví. No valía la pena. Me giré para irme, pero de repente se echó hacia atrás y el sonido desgarrado de su vestido de novia fue dolorosamente agudo. Todos la rodearon al instante. Diana. Gabriel fue el primero en correr hacia mí y me abofeteó tan fuerte que caí al suelo. Discúlpate. Mis oídos zumbaban violentamente. Esa caída había sido demasiado fuerte y un dolor agudo me atravesó de repente la parte baja del abdomen. Gabriel. De repente me di cuenta de que algo andaba mal. Me incliné agarrándome el estómago. Me duele el estómago. Llévame rápido al hospital. Dentro de mi vientre estaba el hijo que había anhelado durante 2 años enteros. Estás fingiendo estar enfermo por una bofetada, se burló Gabriel. Luna tiene cáncer terminal y no es ni la mitad de delicada que tú. Diana, eres tan dramática como cuando eras pequeña. Mi madre me miró con furia. A Luna no le quedan muchos días. ¿No puedes simplemente ceder ante ella? Mi hermano me agarró del pelo y me obligó a levantar la cabeza. Ella te golpeó en la cara y te estás agarrando el estómago. ¿Para quién estás haciendo este acto? Todos se amontonaron alrededor de Luna mientras se iban y ninguno de ellos me miró. Me acurruqué en el suelo del estudio fotográfico y la pantalla de mi teléfono estaba llena de sangre roja. Por fin presioné el número que no había tocado en mucho tiempo. Ven a recogerme ahora. Lo que dijiste antes, estoy de acuerdo con todo. Capítulo 6. Eran las 10 de la noche cuando Gabriel trajo a Luna de regreso a la villa. Fue directamente al dormitorio principal en el segundo piso. La puerta estaba cerrada herméticamente y era fácil darse cuenta de que la persona que había dentro se sentía molesta. Diana. Su voz era 3 grados más suave de lo habitual. Te dije antes que iba a dejar que Luna viniera aquí para recuperarse, y también es porque la empujaste en el estudio fotográfico hoy. En su estado actual, realmente no me siento tranquilo dejándola sola, así que no tuve más remedio que traerla de regreso antes. Sus nudillos golpearon la puerta de madera maciza con un golpe sordo. Continuó. Te dije antes que deberías mudarte a la habitación de invitados por unos días primero. Antes de que pudiera terminar, Luna tosió suavemente a su lado. Gabriel se dio vuelta de inmediato, pero se quedó paralizado en el momento en que agarró el pomo de la puerta. La puerta del dormitorio principal estaba desbloqueada. La oscuridad que se filtraba por la rendija de la puerta le oprimió bruscamente el corazón. Empujó la puerta suavemente para abrirla. La luz de la luna se derramaba por la ventana que iba del suelo al piso. La cama estaba perfectamente hecha y tampoco se oía ningún ruido del baño. No parecía que hubiera nadie dentro. Gabriel. Luna. Llamó tímidamente. ¿La hermanita sigue enfadada conmigo? Gabriel volvió en sí y solo dejó escapar una risa fría. Realmente ha aprendido a ser una rabieta. Bien. Eso me ahorra el problema de hacerla mudarse a la habitación de invitados en el acto y herir su autoestima. Se aflojó la corbata con irritación. No te preocupes, volverá mañana. Lo dijo con seguridad, pero no se dio cuenta de que sus emociones se habían quedado extrañamente en blanco. Después de bajar de las escaleras, frunció el ceño y le preguntó a la criada. ¿La señora no regresó hoy? Yo tampoco estoy muy segura. La criada bajó la cabeza, pero la señora dejó sus llaves en la mesa del comedor. Gabriel apenas había fruncido el ceño cuando el repentino "ah" de Luna lo sobresaltó. Cuando se volvió, vio que tenía los ojos rojos. Todo es culpa mía. ¿Es porque ocupé tu lugar que ya no quiere esta casa y ya no te quiere a ti? Gabriel se frotó las sienes. Ella sabe que estás recuperándote de una enfermedad. No le des demasiadas vueltas. No fue hasta que ayudó a la mujer a sentarse en el sofá que vio claramente el anillo de bodas en la mesa de centro y su corazón dio un vuelco. Ese anillo sencillo que había comprado tan casualmente, yo lo había atesodado y usado durante 3 años. Cuando me bañaba, temía que se me resbalara. Cuando cocinaba, temía que se rayara. Incluso después de que él se hubiera puesto el anillo de bodas que compartía con Luna, yo nunca me lo había quitado. Y ahora estaba ahí, tranquilamente sobre la mesa de centro de cristal, sin que nadie se diera cuenta. Capítulo 8. Tos, tos, tos. Una ráfaga de tos leve interrumpió los pensamientos de Gabriel. Ayudó rápidamente a Luna a subir a descansar. Era como si mientras no volviera a mirar ese anillo, nada hubiera cambiado. La mañana siguiente Gabriel acababa de abrir los ojos, la voz aún ronca por el sueño matutino. Diana, hay una reunión internacional hoy. Necesito usar... Se detuvo a mitad de la frase. Casi había olvidado que yo había salido de casa en ira. Durante todos esos días y noches, después de nuestra boda, mientras él estaba en casa, siempre tenía su traje planchado con anticipación y acudía al oír su voz. Pero hoy, acostado a su lado, había otra mujer que necesitaba su atención. Su rostro dormido era hermoso, pero por alguna razón no se molestó en admirarlo. Así que se levantó solo y fue al vestidor. A medida que las luces con sensor automático se encendían una por una, de repente se dio cuenta de que la mitad del armario estaba vacío. Gabriel. En algún momento Luna se había apoyado en el marco de la puerta con un camisón de seda. Revisé los vuelos. Los labios de la mujer se abrieron y cerraron mientras decía algo, pero él solo miró fijamente el armario medio vacío y no escuchó ni una palabra. Sus pensamientos de repente
repente volvieron al día en que Luna regresó al país. Todos me habían exigido que renunciara a mi marido y yo había llorado diciendo que era injusto para ella. Después de volver a casa, también empaqué mis maletas con rabia y quise irme, pero al final solo porque él dijo que quería comer las empanadillas que preparabas, me puse un delantal y volví a la cocina. Pero esta vez me fui tan silenciosamente como si nada pudiera retenerme ya. ¿Qué piensas de este plan? Luna agitó su teléfono con entusiasmo. Solo entonces Gabriel volvió en sí. Ve a las Maldivas. ¿Puede tu cuerpo soportarlo? El médico dijo que mis números han estado muy bien últimamente. Un rubor apareció en su pálido rostro. Solo piénsalo en ello como ayudarme a cumplir mi último deseo, ¿de acuerdo? Pensó por un momento y al final asintió. En la cena entró la llamada de mi madre. Luna ya me lo había dicho. La voz al otro lado estaba llena de afecto. Sácala a relajarse un rato. Y en cuanto a Dayana, mamá, Luna arrebató el teléfono de repente. Miró a Gabriel que había estado distraído todo el tiempo y sollozó. No pongas a Gabriel en difíciles. Ya no voy. Tosió hasta que no podía enderezar la espalda. En fin, no es como si fuera un último deseo que deba cumplirse absolutamente. Gabriel le dio una palmadita suave en la espalda. No digas bobadas. Yo tengo que contárselo a Dayana. Justo cuando estaba por llamarme, mi hermano entró y le arrebató el teléfono. No necesitas decirlo. Si se entera, seguro que intentará impedirlo. Espera que llegues a las Maldivas y entonces díselo. Para entonces, aunque haga un escándalo, no importará. Al oír eso, Gabriel no tuvo más remedio que abandonar la idea de informarme con antelación. Empezó a llover fuera de la ventana. Gabriel recordó de repente que yo tenía mucho miedo a los truenos. La última vez que hubo una noche de tormenta, me acurruqué en sus brazos y le dije, si un día desapareciera, ¿vendrías a buscarme? ¿Cómo había respondido entonces? Aunque corrieras hasta los confines de la tierra, no escaparías de la palma de mi mano. Pero ahora, Luna. Tosió levemente devolviéndole sus pensamientos. Miró esa carita pálida y se dijo a sí mismo que solo estaba cumpliendo el último deseo de alguien a punto de morir. Dayana era la mezquina. Además, seguía siendo mi hermana. Antes de que despegara el avión privado, Gabriel, como impulsado por algo que no podía explicar, abrió nuestra ventana de chat. La conversación se había detenido 4 días antes. Vuelve temprano a casa. Tengo una gran noticia que contarte. Se quedó mirando esa única burbuja verde solitaria, con el dedo suspendido sobre el teclado. Después de dudar un buen rato, finalmente envió un mensaje. Luna y yo fuimos a las Maldivas. Volveremos la semana que viene. ¿Qué regalo quieres? Un signo de exclamación rojo brillante apareció inmediatamente junto al mensaje. Los dedos de Gabriel se congelaron. ¿Lo había bloqueado? Capítulo 9. Gabriel. Luna se acercó envuelta en una bufanda de seda. Su mirada recurrió la pantalla de su teléfono y un rastro de frialdad cruzó sus ojos antes de que volviera a poner una expresión lastimosa. ¿Dayana sigue enfadada conmigo? Se mordió el labio ligeramente y sus ojos se enrojecieron al instante. Todo es culpa mía. Si no fuera por este cuerpo inútil de mío. Gabriel bloqueó su teléfono. Deja de pensar demasiado. Una vez que ese momento de conflicto interno fue interrumpido por la mujer, el viaje finalmente comenzó como estaba planeado, pero permaneció distraído todo el camino. Cuando llegaron al hotel, Luna se le pegó inmediatamente. Gabriel se inclinó cerca de su oído respirando irregularmente. Ahora somos legalmente casados. ¿Por qué sigues dudando? Gabriel atrapó su mano errante con una voz tensa. Tu cuerpo aún no se recupera. Luna mordió el labio inferior a regañadientes y dejó caer todo su suave cuerpo en sus brazos. Pero yo puedo soportarlo. Gabriel le dio unas palmaditas distraídamente en la espalda, pero sus ojos permanecieron fijos en el teléfono de la mesa de noche. La pantalla se iluminó y se apagó otra vez, pero el número familiar nunca apareció. Voy a servirte un vaso de agua. Usando eso como excusa, se levantó y se paró frente a la ventana de piso a techo, encendiendo un cigarrillo. Después de solo unos días, ya estaba desesperado por volver a casa, y él se estaba volviendo cada vez más desconfiado del comportamiento de Luna. El día anterior había estado tan débil que apenas podía caminar, pero al siguiente día podía correr y saltar en la playa recogiendo conchas. Gabriel regresó del mar en bikini, la piel ligeramente roja por el sol. El médico dijo que tomar el sol ayuda con mi condición. Cuando regresó a la habitación a buscar algo, accidentalmente tiró su bolso. Entre los frascos y cajas que se derramaron, una caja de medicamento para inducir la ovulación destacaba especialmente. La etiqueta de caducidad indicaba que se había abierto la semana anterior. Lo reconoció porque durante los últimos 2 años yo había tomado ese medicamento para darle una hija. Cuando pensó en cómo su esposa una vez vomitó hasta casi perder el conocimiento, pero aún así apretó los dientes y se consoló, diciendo, está bien, solo es un poco de vómito, no duele tanto, intentémoslo una vez más. Su corazón de repente le dolió un poco, pero ¿podría alguien con cáncer terminal tomar esto? Y aunque pudiera, ¿para qué lo estaba tomando? Gabriel cerró la
maleta de golpe e inmediatamente marcó a su asistente. Revisa todos los registros de quimioterapia de Luna en el país. Ahora mismo. Media hora después, el asistente volvió a llamar. Gabriel, revisamos el hospital central de la ciudad y el hospital del cáncer. No hay ningún registro de tratamiento para la señorita Luna. El asistente hizo una pausa. ¿Pero qué? Encontramos el registro del aborto espontáneo de la señora. La fecha fue... La voz del asistente se tensó. El miércoles pasado. El día del retrato familiar. Un fuerte zumbido llenó los oídos de Gabriel. Recordó mi rostro mortalmente pálido en ese momento. Recordó cómo me había inclinado agarrándome el estómago. Recordó las palabras que él mismo había dicho. Estás fingiendo estar enferma por una bofetada. Luna tiene cáncer terminal y no es ni la mitad de delicada que tú. Sus dedos temblaron mientras marcaba inmediatamente mi número solo para escuchar esa fría voz automatizada. El número que ha marcado no existe. Gabriel no podía creerlo y se negaba a creerlo. Su hija, la hija que él y su esposa habían estado esperando por más de 2 años, se había perdido por su propia mano. En pánico, llamó a mi madre. Mamá, ¿Diana regresó? ¿Dónde está? El sonido de las fichas de Mahjong llegó al otro lado de la línea. Esa chica, 7 bambúes, quién sabe dónde se esconde para enfurruñarse. Tú solo cuida bien de Luna. Frunció el ceño y llamó a mi hermano. ¿Te ha contactado Diana? Date prisa y encuéntrala. Es una mujer adulta de 20 y tantos años. ¿Qué podría pasarle? Dijo mi hermano con impaciencia. ¿Se divirtió Luna hoy? Gabriel de repente lo encontró absurdo. La frialdad de esta familia hacia su propia hija biológica, su propia hermana menor, no era diferente de cómo tratarían a un extraño. Estaba tan enojado que colgó la llamada. Pero en verdad, ¿era esta la primera vez que se enteraba de que esta familia favorecía a Luna y descuidaba a su esposa? No. Cuando él y Luna estaban comprometidos, ya había notado a esa hija menor terca y descuidada. Había sido acosada horriblemente, pero sus ojos eran asombrosamente brillantes como un faro en un mar oscuro, y eso le hizo recordar su rostro sin ninguna razón clara. En aquel entonces, cuando Luna se fue al extranjero, ¿fue solo por despecho que le propuso matrimonio? No, realmente había pensado en darle un hogar con una familia que la amara, y ahora con sus propias manos la había convertido en una niña sin hogar y sada. En su confusión había pensado que estaba esperando a alguien, esperando un amor inconcluso, pero en verdad esa persona había sido a su lado todo el tiempo, y ese amor ya se había vivido profundamente. Capítulo 9. En el momento en que aterrizó el avión, Gabriel corrió de vuelta a la villa. Un sirviente estaba limpiando el floro en el vestíbulo. Al verlo entrar rugiente, agotado por el viaje y sin aliento, dudó antes de hablar. Señor, la señora no ha regresado ni una sola vez desde que usted se fue del país. Sus pasos se detuvieron. Luego se dio la vuelta y salió. Pero en el momento en que abrió la puerta del coche se congeló de nuevo. Vaya a casa de Luna. Esa familia una vez dejó a Diana sola en casa con una fiebre de 40 grados centígrados, mientras todos se iban de viaje. ¿Cómo podían preocuparse por dónde estaba ahora? Recorrió toda su lista de contactos hasta el final, solo para darse cuenta con sorpresa de que no tenía el número de ninguno de mis amigos. Durante estos últimos 3 años, el centro de mi vida había sido solo él. Señor, preguntó el conductor cauteloso. ¿A dónde? En el rugido del motor se escuchó la llamada del viejo amo. Ya que ha regresado hoy, vaya a la subasta inmediatamente. El mocoso de Justin ha estado haciendo demasiados movimientos últimamente. Ve ahí y mantén la línea. Estaba a punto de hablar cuando su madre le arrebató el teléfono al viejo amo, así que todavía sabes cómo volver. Envié a alguien a investigar ese club nocturno y la vigilancia muestra que Diana ni siquiera fue ahí. Lo dije desde el principio. ¿Cómo podría la nuera que elegí ser ese tipo de mujer descarada e irracional? Esa Luna está llena de mentiras. Si no hubieras actuado primero y no nos hubieras informado después, nunca la habría dejado entrar en esta familia. El corazón de Gabriel se encogió bruscamente. Había compartido mi cama 3 años. ¿Cómo pudo no haberme creído? Fue solo porque pensó que Luna había difundido esos rumores sobre su propia hermana menor para que sus padres la aceptaran y porque temía que exponerla empeorara su condición, que ni siquiera había dicho una frase en mi defensa, que yo no era ese tipo de persona. Incluso había permitido que los tabloides y las cuentas de chismes difundieran esas evidencias falsificadas por todas partes. Qué desesperada debió haberse sentido mi Diana en aquel entonces. Estaba atónito y confuso, y antes de darse cuenta ya había llegado al lugar de la subasta. Si no fuera por el par de
de anillos de jade expuestos en el escenario, tal vez ni siquiera se habría dado cuenta de que ya estaba sentado entre el público. De repente recordó que me encantaba coleccionar jade. Justo cuando estaba a punto de levantar su paleta, 3 millones, esa voz familiar captó inmediatamente la atención de Gabriel. Giró la cabeza y vio a Justin sosteniendo perezosamente su paleta de pujas, mientras la mujer que había anhelado desesperadamente estaba sentada a su lado con un vestido de verde oscuro y una leve sonrisa en los labios, del tipo que no había visto en mucho tiempo. Diana corrió hacia ella, pero se tropezó en la alfombra y cayó de rodillas. Diana, así que aquí estabas. He vuelto. Ven a casa conmigo. Me miró con la mirada tranquila, como si estuviera mirando a un extraño. Esa mirada vacía de amor y odio la traspasó profundamente. Diana, ¿qué te pasa? Soy yo. ¿En qué calidad quiere el señor Gabriel que regrese con él? Solté una risa, mi tono ligeramente desamparado. Por supuesto, como mi esposa. Diana, escúchame. Puedo explicarlo. Luna y yo estábamos solo. Alguien que pasó 3 años con un certificado de matrimonio falso, ¿realmente cuenta como esposa? Giré distraídamente el anillo de diamante en mi dedo. El rostro de Gabriel cambió drásticamente. Lo sabes. Lo siento. Puedo explicarlo. Su voz tembló. Me divorciaré de ella inmediatamente. Un mes. Solo el periodo de reflexión obligatorio y luego extendió la mano para agarrarme, pero Justin lo bloqueó. Lo siento, Gabriel. Justin de repente me rodeó los hombros con un brazo. Ahora es mi esposa. No toques nada. Gabriel quedó frío. El segundo siguiente replicó fríamente. Diana estuvo conmigo 3 años. Aparte de no tener ese papel, no éramos diferentes de una pareja casada real. En aquel entonces la perseguiste públicamente y aún así no se casó contigo. Ahora ella y yo nos hemos amado y comprendido durante 3 años. ¿Por qué se casaría contigo? Mirando a Justin, Gabriel recuperó la confianza al instante. Eso es, en aquel entonces Justin me había perseguido, pero solo porque una vez le advertí en una fiesta que no bebiera un vaso que alguien había drogado y me debía un favor. Antes de la boda, le pedí que me ayudara a evitar problemas por un tiempo, mientras mantuviera la apariencia de perseguirme y la noticia se corriera. Mis padres no se atreverían a ofenderlo y naturalmente no me arrastrarían a una alianza matrimonial sin más. Pero Gabriel, el príncipe heredero del círculo élite de Beijing, no le tenía miedo. Después de que Luna huyera de la boda, se dio la vuelta y me propuso matrimonio. Desde pequeña había envidiado a Luna. Siempre pensé que todo lo que le pertenecía debía ser algo bueno. No podía decir que realmente me gustara Gabriel, pero tampoco me caía mal. En ese momento, desesperada por escapar de mi familia, acepté. Lo ridículo era que en aquel entonces pensaba que Justin y yo solo estábamos fingiendo, cuando en realidad él había sido sincero al cortejarme. Si hubiera sentido de verdad, me habría aceptado, y el Gabriel que elegí me engañó durante 3 años con un certificado de matrimonio falso. Ahora era el momento de darle al hombre adecuado una sensación de seguridad. Saqué el pequeño folleto rojo de matrimonio que acababa de sacar de mi bolso y dije palabra por palabra: lo siento, esta vez es un matrimonio real con un certificado de matrimonio real. En la foto de fondo rojo, yo sonreía radiante. La visión de Gabriel se nubló instantáneamente, pero entonces oyó a Justin clavar el cuchillo más profundamente. Ah, y por cierto, te sugiero que investigues por qué Luna huyó de la boda hace 3 años. Justin se inclinó y le susurró otra frase al oído a Gabriel. A esa mujer que me hizo esperar 3 años enteros por mi diosa, le he quitado toda la información de su pasado. Tu cara, en el escenario, cayó el martillo. Justin se puso de pie y me presentó públicamente los pendientes de jade. Capítulo 10. Solo después de investigar, se enteró de que en aquel entonces Luna había aceptado un soborno de 80 millones de yuanes y filtrado las nuevas especificaciones energéticas de la empresa familiar de Gabriel. Solo entonces, Gabriel finalmente comprendió que de principio a fin había sido el tonto engañado. Esa mujer a la que había querido con todo su corazón, la mujer por la que había esperado 3 años, casi había arruinado la empresa familiar y había sembrado la discordia entre él y su esposa. Gabriel, dijo el asistente con vacilación, la señorita Luna está armando un escándalo en la reunión de desarrollo. Dice que quiere el divorcio e insiste en obtener la mitad de la propiedad. Gabriel no dijo ni una palabra ni hizo nada, solo seguía apareciendo frente a mí una y otra vez como un fantasma errante. Se quedó abajo bajo la lluvia hasta altas horas de la noche. Cuando el guardia de seguridad no pudo soportarlo más y le entregó un paraguas, negó con la cabeza obstinadamente. Tiene que verme. En el café al que solía ir, me empujó un documento con manos temblorosas. Creé un fondo en tu nombre. ¿No siempre quisiste ayudar a esos niños de los pueblos
pueblos de montaña? Cuando estaba a punto de irme, me bloqueó con los ojos enrojecidos. Diana, déjame enmendar mis errores, pero estaba cansada. Nunca volví a mirarlo, hasta que una vez mencionó a la niña que nunca tuvimos. Mis pasos se detuvieron un poco y mi voz era tan suave que casi era inaudible. En aquel entonces incluso ya había elegido un nombre para ella. Gabriel cayó de rodillas al instante, como si la fuerza se le hubiera escapado de la columna. Capítulo 11. Más tarde, un día, mientras me probaba vestidos de novia en una tienda nupcial, la vendedora me recordó que había una figura tambaleante fuera del escaparate que había estado mirando todo el tiempo. Giré la cabeza y vi a Gabriel sosteniendo una botella de vino, con los ojos nublados fijos en el vestido de novia que llevaba. Justin estaba algo disgustado e inmediatamente se puso delante de mí. Cuando el hombre de afuera vio que entró de golpe, la pantalla de bloqueo, dijo con voz roca, señalando con el dedo tembloroso el teléfono sobre la mesa. ¿Dónde está nuestra foto? En la pantalla de bloqueo había una foto de Justin y yo esquiando en Suiza. Tomé el teléfono con calma. Gabriel husmeando en el teléfono de otra persona es ilegal. Fue como si esas palabras lo atravesaran. Retrocedió 2 pasos y la botella se estrelló contra el suelo. No lo creo. Han pasado 3 años. ¿Cómo podría ser inferior a él? Solo estuve confundida por un momento. Yo también fui una víctima. Luna no solo me mintió a mí, le mintió a todos. Diana, dame otra oportunidad. Podemos divorciarnos y volver a registrarnos juntos, ¿de acuerdo? La dueña de la tienda de novias no reconoció al famoso Gabriel. Al ver que su cliente estaba siendo acosado, inmediatamente le dijo a seguridad que lo echara. Continué probándome mis vestidos de novia completamente impasible. La puerta de cristal se cerró de un golpe, pero la voz de Gabriel aún se oía por la rendija. Diana, te daré una explicación. Espérame. Su obsesión creció como enredaderas salvajes. Una semana después, ataron a Luna y la llevaron a un hospital privado donde le inyectaron un medicamento especial. Gabriel se quedó afuera de la habitación del hospital, observándola fríamente mientras pasaba de luchar a debilitarse hasta que el médico confirmó: linfoma en fase avanzada. ¿Te duele?, le preguntó a través del cristal. ¿Duele más que un aborto espontáneo? Te gusta fingir que tienes cáncer, ¿verdad? Entonces pasa el resto de tu vida con células cancerosas reales. Y en poco tiempo, la empresa familiar de Luna quebró bajo los torcidos métodos de Gabriel. Mi hermano también fue arrestado por delitos relacionados con negocios. Mis padres se arrodillaron frente a mí llorando amargamente mientras se arrepentían. Estábamos ciegos. Esa chica ingratitudia nos engañó durante 20 años. Salva a tu hermano. Si vuelves al lado de Gabriel, puedes salvar a tu hermano y salvar la empresa familiar. Solté una risa fría y convoqué directamente una rueda de prensa para romper lazos. Aunque la ley no permitiera cortar lazos de sangre, quería anunciarlo al mundo entero. No daría ni un centavo menos del mínimo legal de manutención, ni un centavo más. Cuando Gabriel supo que prefería romper lazos con mi familia antes que volver a su lado para sacar a mi hermano de la cárcel, finalmente comprendió que ya no había nada en este mundo que pudiera amenazarme. Más tarde, Justin me dio una boda del siglo, transmitida en vivo a todo el mundo, y la noticia del accidente de coche de Gabriel llegó en medio de la noche. Me quedé fuera de la UCI mirando a través del cristal su cuerpo cubierto de tubos. Poco después dejó de respirar. La enfermera no podía abrirle la mano derecha que tenía fuertemente cerrada, así que me miró suplicante. Parece que es para ti. Era una tarjeta de cumpleaños empapada de sangre. Cuando la abrí, su letra fuerte ya se había borrado. Diana, tuve mucha suerte de conocerte.